Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre te hace una cordial invitación a la gran campaña evangelística Eventos Finales, que tendrá lugar de la gasolinera Puma La Palmera, 60 metros al norte de Yambacarazo, Nicaragua, iniciando el día 17 al 23 de diciembre. Hora de inicio 5:30 de la tarde. Estás cordialmente invitado. Dios le bendiga. Una noche más estamos en vivo y directo desde su plataforma amiga Holan 7 Internacional para todo el mundo. Saludos hermanos allá en Cuba que están transmitiendo en vivo y directo hasta en Camagüey. También en Nicaragua y en muchas partes del mundo está llegando nuestra señal abierta para predicar el evangelio de Dios, el mensaje triple angélico, el mensaje de los tres ángeles. Y hoy no será una excepción. Hoy tenemos un tema muy importante y vamos a estar estudiando acerca del fin del tiempo de gracia, ese momento crucial en el cual todo destino será decidido. Así que bienvenidos todos mis queridos hermanos, estamos ya en vivo y directo. Bendiciones hasta los hermanos que nos ven allá en la Florida y en muchas partes de la Unión Americana. Hoy tenemos un tema importante. Hermano querido, el tiempo se agota, el tiempo se apaga. Así que hermanos queridos, el momento de la decisión se va acercando cada vez más y más. El momento crucial. ¿Estaremos en la eternidad con los redimidos o estaremos en la eternidad con los que han de ser perdidos? Esa es una decisión que tú y yo debemos de tomar. Pero esta noche, antes de entrar a nuestro tema y luego de compartir fraternos saludos y bendiciones, vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a nuestro Dios la bendición por su palabra. Maravilloso Jesús, eterno Padre, gracias te damos por tu palabra. Una noche más estamos acá, tú nos has traído, nadie más sino tu Espíritu Santo nos ha traído este santo lugar para honrarte y glorificarte. Te pedimos la bendición, te pedimos tu presencia y sé con nosotros, Señor. En el nombre del Señor Jesús, amén. Mis queridos hermanos, está en juego nuestra salvación. ¿Sabes, querido hermano? Está en juego nuestra salvación. La eternidad está ante tus pies, ante tus manos, ante tus ojos. Me recuerda aquel texto de el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30. Vamos a iniciar con ese texto. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 30. Vamos a irnos a Deuteronomio, el capítulo 30. Y vamos a leer allí en el versículo 19. Note lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 30, 19. La elección siempre ha sido algo que Dios ha puesto ante nuestros ojos. Deuteronomio 30, 19 dice la palabra de Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto, ¿qué cosa? Delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Solo hay dos caminos, ¿se das cuenta, mi hermano? Solo dos caminos, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Pero Dios es maravilloso y nos da el consejo. ¿Qué dice el Señor? Elige la vida para que vivas tú y tus descendientes. Así que, queridos hermanos, dice el Señor, elige la vida, elige la vida. ¿Y sabes qué cosa es la vida en la Biblia? ¿Sabes qué cosa es elegir la vida en la Biblia? Es elegir a Jesús. El concepto de vida en la Biblia es Jesús. La Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Elegir a Jesús es elegir la vida. Ahora, entendamos un poquito este concepto. Yo quiero que entendamos un poquito este concepto de fin del tiempo de gracia a la luz bíblica. Vamos a entender un poquito esto. ¿Cómo es que Dios
ha diseñado esto de el fin del tiempo de gracia. En otras palabras, no siempre habrá gracia. Antes de entrar un poquito a dos ejemplos cronológicos, quisiera llevarte rápidamente al concepto de gracia. Rápidamente, ¿qué cosa es la gracia? ¿Por qué tengo que aceptar la gracia? Vamos conmigo al libro de Efesios, el capítulo 2. Vamos conmigo al capítulo 2 de Efesios y vamos a entender un poquito el hermoso concepto de gracia bíblica. La gracia es ese regalo que Dios ha puesto para nosotros. En el libro de Efesios, el capítulo 2, vamos a ir al libro de Efesios, el capítulo 2. Note lo que dice la palabra de nuestro Dios. Efesios, el capítulo 2. Vamos a entrar de lleno. Efesios, el capítulo 2. ¿Qué cosa es la gracia? Por ahí me decía alguien, el día que yo vaya a la iglesia, pastor, se cae la iglesia porque yo soy muy pecador. El otro día yo estudié la Biblia con un hermano, allá por el año 2001, saque cuenta. Estudiábamos la Biblia y él encantaba, pero me dice él tenía unos 60 años en ese entonces. Me decía, hermano, pero yo cuando era joven, yo hice un pacto con el diablo. Así que no creo que Dios me perdone a mí. Y yo le decía, ¿sabes que la gracia es más poderosa que ese pacto con el diablo? Te lo voy a mostrar bíblicamente. Vamos a ir al libro de Efesios, al capítulo 2 y el versículo 1. Dice, y Él os dio, ¿qué cosa? Vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y ¿qué cosa? Ojo con esta declaración del apóstol. Cuando yo estoy en pecado, ¿cómo estoy? Muerto. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Entonces viene Dios y me da vida cuando yo estaba muerto. Dice el texto, Él os dio vida. Eso es gracia. No hice nada para que Él me diera vida. Él lo hace. Él me da vida. Versículo 2. Y dice, en ellos anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las tinieblas, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros, dice Pablo, no te asustes, yo que te estoy predicando también estaba perdido. Así es, hermanos queridos, de gracia necesita hasta el pastor, todos la necesitamos, ¿ok? Así que todos vamos en el paquete, todos somos, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y todos están, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Aquí no es, me gusta lo que le dice Jesús al joven rico allá en Mateo 19. Llega el joven entusiasmado y le dice, maestro, bueno, y le dice Jesús, bájese de esa nube. No, Señor. Bueno, ¿qué cosa? Solo uno, Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así que la gracia está disponible para todos nosotros. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 4. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos como muertos en ¿qué? En pecado. Note bien, otra vez Pablo dice, si estás en pecado, estás muerto. Ese es un concepto bíblico. Tú puedes caminar, tú puedes bailar, tú puedes reír, conducir un vehículo, hacer cosas, pero mientras estés en pecado, ¿cómo estás? Muerto. Pero Él es rico en su misericordia, versículo 5, entonces nos dio vida junto con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Amén. Ahora, ¿saben una cosa? Yo estudié este verbo. Aquí lo traduce como salvados. Otras Biblias, ¿cómo lo traducen otras Biblias? Habéis sido salvos. ¿Sabe qué cosa está? La salvación, ¿en qué tiempo está? En el verbo. En pasado. La salvación es algo consumado. La salvación, hermano, es algo consumado. La salvación no es una fábula. La salvación no es un evento a futuro. No es una posibilidad. La salvación es real. La salvación fue conseguida. La salvación fue consumada por el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. No estamos nosotros en una empresa en la cual vamos a decir, a ver si funciona, a ver si me salvo, a ver si conmigo eso pasa. No, hermano,
por gracia habéis sido, ¿qué cosa? Salvos. En la cruz del Calvario, déjame decirte que en la cruz del Calvario, la dimensión de la gracia es para toda la humanidad. En la cruz del Calvario, Él estaba alcanzando a todos los seres humanos de todos los tiempos, de todas las edades, de toda la existencia, y eso te incluye a ti. Tú eres ser humano, entonces estás incluido en ese paquete. Por gracia habéis sido salvos. Sigue diciendo el apóstol. Vamos al versículo 6. Y nos reconcilió y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús y nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Pablo va más allá. ¿Y saben qué dice Pablo? Bienvenida Irene y Carlitos. Los extrañaba en la campaña, ¿ok? Qué alegría tenerlos. ¿Y saben qué dice Pablo? Dice Pablo, ¿saben una cosa? Dice Pablo, ya no solo eres salvo. Oye lo que dice Pablo. Ya estás sentado. ¿A dónde estás sentado? Usted dice, no, yo estoy sentado en la iglesia del kilómetro 40 de Iriama. No, ¿está sentado a dónde, hermano Martín? En lugares celestiales. ¿Quién lo dice? Pablo. Pablo no solamente tiene la visión de decirte, tú fuiste salvado, no solamente eso, ya Dios te hizo sentar en el trono en su herencia, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando tú te das cuenta de todo eso, tú caes de rodillas ante Cristo Jesús y tú dices, ante tanto amor, yo quiero servirte. Y entonces avanza, note bien el concepto, cómo lo va desarrollando. Vamos al versículo 7, dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad hacia nosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué tiene Dios para ti? Bondad, nunca lo olvides. Jesús nunca te mira con odio. Jesús te ve con bondad, con ternura. La mirada de Jesús está llena de amor. Versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvos por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es un regalo, un don ¿de quién? De Dios. Ahora, ojo, en el 9. La gracia avanza no solamente en salvarte, la gracia avanza no solamente en rescatarte, la gracia te lleva a vivir un estilo de vida distinto. Note lo que dice el versículo 9. Hasta las obras las cambia la gracia. Note lo que dice el 9. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Algunos se quedan allí, pero la gracia va al 10. Y mire lo que dice el versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué nos creó? Para buenas obras que Dios de antemano preparó para que anduviésemos ¿a dónde? ¿Qué hace la gracia? La gracia te rescata de ese estado de muerte, del pecado, te rescata de ese estado de putrefacción, de muerte, y te salva. Y una vez salvo, la gracia te hace que camines en buenas, ¿qué cosa? Obras. Ahora, pero es interesante algo, hermano. Con todo esto, con todo lo hermoso que hemos leído, es interesante y muy triste que la gracia para muchas personas será en vano. Y usted dice, no puede ser, pastor, pero si allí está tan claro. Sí, mi hermano. Abundante riqueza, maravillosa gracia, hermosa gracia, a tal punto que se inspiró en ese tema de la gracia Newton. Y nos dejó aquel precioso himno que dice sublime gracia. Pero hermano, nota lo que dice 2 de Corintios 6. En muchas personas, tanto esfuerzo, el esfuerzo del cielo, el esfuerzo del Hijo, el esfuerzo del Padre, el esfuerzo del Espíritu Santo, todos los tesoros del cielo dispuestos para tu salvación eterna, pero sorpresa. En muchos eso no será suficiente. Note lo que dice el apóstol en 2 a los Corintios, el capítulo 6. Note lo que dice el apóstol en 2 a los Corintios, capítulo 6. Así, siendo colaboradores con Dios, os exhortamos, 2 a los Corintios, ¿verdad? Capítulo 6. Os exhortamos a que no
recibáis, ¿qué cosa? En vano, ¿qué cosa? ¡Wow! ¿Es preciosa la gracia, sí o no? Amén. Maravillosa la gracia. Nos perdona de todo pecado. De todo pecado, hermano querido. De todo pecado. Pero ahora, dice Pablo, alerta Pablo acá en este texto y te dice, te estás perdiendo de la gracia. Y es más, dice Pablo, te exhorto a que no recibas en vano, de balde, como decimos acá, la gracia de Dios. Es posible que yo reciba en vano la gracia de Dios. Le muestro una, bueno, el 2 lo voy a explicar, pero quiero hacerle una ilustración. Había un hombre muy rico, muy rico. Tenía un solo hijo. Y entonces, aquel hombre millonario, entró en una enfermedad terminal. Su hijo lo asistía, pero miraba que él decía, en algún momento mi papá seguramente me va a hablar de la herencia. Y entonces aquel hombre se iba muriendo. Y entonces el último día de la vida vino aquel hombre millonario y le dice, hijo, acércate. Y dijo, ahora sí va a hablar de la herencia. Y le dice, hijo, te tengo tu herencia. Tú eres mi único hijo, así que te voy a dar. Y entonces, ¿sabe qué le dio? Una Biblia. Aquel hombre frustrado, molesto con el padre, llegó a su cuarto y tiró la Biblia. Dice, mi padre me salió con una Biblia. ¡Una Biblia! Hombre que tenía dinero y me sale con una Biblia. Dice, esa es tu herencia. Y hermanos, aquel hombre a partir de la muerte del papá vivía en la posilga, vivía como miserable, vivía de los regalías de la gente, tenía que pedir. Y le decían, pero si tú eres un hijo de un rico, pero mira lo que me dejó. Y con los años tiró aquella Biblia. Y en uno de esas tantas, ya cuando era un anciano, muy entrado de edad, cada vez que miraba la Biblia se llenaba de cólera, porque decía, ¿cómo se burló de mí mi padre? Pasaron los años de su juventud, llegó a su vejez, y un día en su cólera tiró la Biblia a un lado, y la Biblia, en lo que se abrió, salió un documento. Y en medio de la Biblia miró un documento, y se fue y revisó el documento. Era el cheque de todo el dinero del papá. Lo había registrado a nombre de él. Y dijo, oh, mi padre sí me dejó la herencia. Pero en esos días en que estaba lleno de amargura, le quedaban pocos días de vida. Ya el cheque había expirado también. Había recibido la gracia como en vano. ¿Saben? Así pasa con muchas personas. Era príncipe, ignoraba que era rico, ignoraba que tenía una gran herencia, pero su testarudez y su incredulidad y su desapego al Señor lo llevaron a vivir una vida de miseria. Vivió como miserable, teniendo ahí entre la Biblia el tesoro más grande. Vivió como miserable. Eso pasa hoy en día con el ser humano. Hay un Dios maravilloso, hay un Dios eterno, hay un Dios que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, hay un Dios que nos amó y se entregó por nosotros, y sin embargo hay muchas personas que viven como miserables. Entonces, por eso dice el apóstol, por favor, esta gracia que perdona todos los pecados. El otro día una hermana allá en la 1 de Mayo en Managua, la fui a visitar. Ella se sentía mal con Dios. Era una mujer que había sido tomada. Por ahí vino una otra persona y le había hecho un mal, de esos famosos males, con brujería. Y entonces me decía, pero yo miraba que se sentía mal, pastor. Dios no me perdona porque fíjese que pagué $300 en Nagarote y me fui a reunir con otro porque me dijeron, ese mal te lo puso una mujer, tienes que ir a donde otra para que te lo quite. Así que
Y cuando fui donde la otra bruja, y dije blasfemias, porque me dijo, di esta blasfemia. ¿Será que Dios me perdone por haber ido a reunirme con un espiritista? Y estaba peor, le quiero decir una cosa, estaba peor, estaba endemoniada. Y entonces le dije yo, hermana, Jesús te va a sanar y te va a sanar gratis. Le pagaste $300 al diablo y más bien te descompuso más. Porque esos son charlatanes. Pero aquí Cristo te va a sanar y gratis. Y ahí está la mujer sana. Pero tenés que creer en el perdón de Dios. Pero ahora la pregunta que nos hacemos, ¿qué le pasó a ese hombre? Era el más millonario del pueblo. Ahí tenía él la herencia, allí tenía el tesoro, pero nunca lo abrió, nunca lo cobró. Y ya cuando llegó a sus días finales, hermano, hasta el banco había cerrado. Ahora miren qué consiste recibir en vano la gracia de Dios. Pablo lo explica. Vaya conmigo al versículo 2 del mismo, estamos en 2 Corintios 6. Pablo viene y lo explica. En el capítulo 6, 2 de Corintios, el capítulo 6, dice él, no reciban, por favor, dice Pablo, por favor, señores, damas y varones, no reciban en vano la gracia de Dios. Es cierto que hay gracia, es cierto que hay misericordia, es cierto que Él derramó su sangre, es cierto que hay tiempo, pero por favor, no la recibas en vano. Y te da el consejo. Note lo que dice allí en 2 de Corintios 6:2, dice, porque Él dice, en tiempo aceptable te oí, en el día de la salvación te ayudé. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de qué cosa. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? En no recibirla en vano, en aceptarla ahora. Hay gente que dice, no, yo tengo planes, pero a mí me gusta esto del evangelio, pero ahorita no, pastor, más adelante. Yo estoy demasiado joven, quiero disfrutar, quiero beber, quiero bailar, quiero fornicar, quiero hacer y deshacer. Estás equivocado, mi querido hermano. Estás equivocado. ¿Saben, hermano? Así pensaba un hombre en la Biblia. Hay gente que tiene planes y vienen otros planes. ¿Se acuerdan de la parábola? De la parábola del hombre rico y los graneros. ¿Se acuerdan? Y él dice, dice, como miró que los graneros se arrebalsaban, alma, deleítate y bebe, que vienen muchos años más. Y le dice el ángel, le dice Cristo, tonto, esta noche, que estaba bien borracho, vienen por tu alma. Ok, ahora, hermanos queridos, vamos a ver rápidamente 2 ejemplos de 2 generaciones que no entendieron que la gracia tiene tiempos. Es un regalo, es maravillosa, es linda, pero ojo, tiene tiempo. El tiempo se acaba. Porque hay gente que dice, no, yo sé que más adelante, hermano, ¿quién te garantiza que tú vas a estar despierto mañana? Todos nosotros aquí, el siguiente minuto de vida es un regalo de Dios. Y el día de mañana, cuando abramos nuestros ojitos, es porque la gracia de Dios así lo ha permitido. Entonces, el momento de la gracia, el momento de buscar y de aceptar a Dios es ahora. Por eso dice Pablo, he ahora el tiempo. He aquí el momento, dice Pablo, no la recibas en vano. Y vamos a ver 2 ejemplos rápidos. Veamos. Vaya conmigo al libro de Génesis 6, el capítulo 6. Note lo que dice. Vamos a ir a aquella generación disoluta, una generación corrupta, muy parecida a la actual. Por eso Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Señor. Hermanos queridos, ahí tenemos, pero vamos al libro de Mateo 24. Me gusta cómo la narra Jesús mejor. Vamos a Mateo, el capítulo 24. Dejemos Génesis. Vamos mejor al relato que nos hace Jesús en el libro de Mateo, el capítulo 24. Jesús, entendiendo Jesús lo que habría de pasar, Jesús lo narra de una manera brillante. Veamos Mateo 24,
Vamos a leer en el versículo 37. Note bien. Aquí viene nuestro Señor Jesucristo, dice en el versículo 37. Note lo que es desperdiciar la gracia. ¿Había gracia para los antediluvianos? Claro que sí. La gracia viene desde el principio del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Desde que hubo pecado, entró la gracia. Veamos lo que dice Mateo 24, 37. Como fue en los días de ¿quién? Noé, famoso predicador, y la gente ha oído hablar de Noé y a los niños les cantan coritos de la arca y esto, pero ojo con esto, como fue en los días de Noé, así será la venida de ¿quién? ¿Sabe? Dice la Biblia en Génesis 6 que todo pensamiento de los hombres era de continuo al mal. En los días de Noé, igual que hoy, la gente dedicaba tiempo y tecnología para producir lo malo. ¿Ha visto usted que hoy en día hay gente que produce cosas malas? Lamentablemente que sí. Así como hay cosas buenas, hay cosas malas. Y entonces estaba la generación súper corrompida, igual que hoy. Hoy en día la gente, las discotecas abiertas, la gente bebedera, la gente celebrando el famoso Día del Orgullo Gay, la gente hoy en día con tanta degeneración, igual así estaban ellos. Perdidos, perdidos, perdidos. Y entonces Noé predicando. ¿Cuánto tiempo predicó Noé, mis queridos hermanos? Génesis 6 lo dice. ¿Sabe cuánto tiempo predicó Noé? 120 años. 120 años de gracia. 120 años de misericordia y perdón. 120 años, hermano, esperando. Ahí usted dice, ¿por qué tanto tiempo? Ah, no, en ese tiempo la gente vivía hasta 900 años. Ya después de Noé se bajó considerablemente la tasa. Y entonces les predica y les predica. Y entonces note lo que dice en el versículo 38. En los días anteriores al diluvio había gracia. Era cuando había gracia. La gente comía y qué cosa. Y bebía, se casaban y se daban en qué cosa. Hasta el día en que Noé entró ¿a dónde? Ahora, no es malo comer, ni beber, ni casarse, pero ellos estaban en completa orgía, en completa glotonería, en completo desastre, comiendo, bebiendo, igual que mucha gente planea. La otra semana es el 24 de diciembre y la gente ya, dice la gente ya tiene planes de trasnoche, de baile, de licor, de glotonería. Y hermano, ahí vienen los accidentes, la gente manejando alcohólica, los crímenes y qué terrible. Así estaban. Así estaban. ¿Sabe, hermano? En el año 2004, 25 de diciembre de 2004, ¿sabe qué hubo? El más grande tsunami de la historia. Abarcó desde Indonesia hasta las costas de la India. ¿Sabe cuántas personas murieron? Porque el mar se metió en una fecha, un 25 de diciembre. ¿Cómo amanece la gente, hermano? En que el mundo entero está perdido. Se metió el mar, hubo un terremoto que hasta la isla de Sumatra se fue 2 centímetros en el globo terráqueo. Se metió el mar y se fueron ahí más de 500,000 personas en borrachería, en fornicación, en adulterio, y perdidos, hermano. Ahora mire lo que pasa. Dice, la gente perdida. Noé predicando, hablando del amor de Dios, enseñando la palabra de Dios. Y ahora note lo que dice el versículo 39. Y no conocieron hasta que vino qué cosa. Y los llevó a todos. ¿Cuándo se dieron que estaban perdidos? Le voy a explicar un poquito. Para que capte esto, para que capte cómo es esto del fin del tiempo de gracia. Vaya conmigo, mire lo que estaba pasando. Viene Noé, les predica 120 años, viene Dios y le dice a Noé, hey Noé, haz un arca, ¿verdad? Y viene Noé y cada clavo, cada martillazo que era para esa generación, una predicación. Haz el arca Noé, mete los animales
entraron los animales y no entró el ser humano. Mire que nos ganaron. Entraron mansamente. Luego entra Noé y su familia. Pero mire lo que pasa. Y dice el texto que Dios cerró la puerta. Vamos a Génesis 6. Vamos a Génesis 6. Ahora sí, me voy a auxiliar de Génesis 6. Yo quiero que respondamos una pregunta. ¿Cuándo terminó la gracia? Vamos a ver. Vamos a ver. 120 años de gracia para esa generación. Vamos a Génesis 6. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Génesis, el capítulo 6. Note lo que dice la palabra de Dios. Génesis 6, 4. En esos días había gigante en la tierra, después que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre, eran famosos por sus hazañas, hacían cosas. Versículo 6. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos era de continuo solamente ¿a qué cosa? Al mal. Ahora note lo que dice la palabra de Dios. Note lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir al capítulo 7. Note bien, capítulo 7. 7:1. Después el Señor dijo a Noé, se acabaron los 120 años de gracia. Entra tú y toda tu casa, ¿a dónde? Al arca, porque a ti he visto justo ante mí en esta generación. Y ahora noten, versículo 4. Porque después de 7 días haré ¿qué cosa? Llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y raeré de la tierra a todo ser viviente que hice. Y Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio. Ahora, note lo que pasó. Noé entraron los animales y ¿sabe quién cerró la puerta? ¿Quién cerró la puerta? Dios. Ahora, ¿qué pasó? En cuanto nomás entró Noé, ¿llovió? No, señores. ¿Cuántos días dijo el Señor que habrían de pasar? 7 días. Escuche esto. Entonces, hermano, cuando viene Noé, entra con los animales. ¿Sabe qué pasó en esos 7 días? ¿Sabe qué pasó en esos 7 días? Hermanos, se burlaban. ¡Ey, Noé! Saraí, estás con un zoológico. Se burlaban. Fueron 7 días de prueba. En esos 7 días seguramente Noé se preguntó, ¿y realmente será que Dios sí quería que hiciera un arca? ¿Realmente será que sí iba a llover? Pero entonces al 7º día, ¿qué pasó? Comenzó a caer agua del cielo. Y fue ese día, hasta entonces fue que se dieron cuenta que estaban perdidos. Pero ellos no estaban perdidos cuando comenzó a llover. Ellos tomaron su decisión cuando el arca se cerró. Del cierre del arca a la lluvia, ¿sabe cuánto tiempo hubo? 7 días. En esos 7 días, ellos mostraron que no estaban arrepentidos. Cuando el arca se cierra, allí se decidió el destino de esa generación. Los que estaban adentro del arca eran los salvos. Los que estaban afuera eran los perdidos. Pero ¿saben una cosa? Ellos no sabían. Así será el cierre del fin del tiempo de gracia. El mundo seguirá igual. La gente seguirá en celebraciones, las playas llenas, las discotecas llenas, la gente seguirá viviendo como se le antoja y sin saber que en los registros celestiales, en el santuario donde actualmente está Cristo Jesús, ya cada sello se habrá decidido. Esa generación siguió afuera 7 días y dijeron, ya viste, se metió al arca, no está lloviendo.
ridículo, oh, y mira cómo está ahí. Y se burlaban. Pero ¿qué pasó el séptimo día? Tac, 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 tac. Ah, de paso les cuento un dato. Hasta ese momento en el mundo no había llovido. ¿Cómo se regaban las plantas? Un rocío. Ustedes saben que, y yo creo que en Diriama lo saben mejor. Si está muy rocía la noche, ¿cómo amanece la ropa? Húmeda. Húmeda, hay agua. Así se regaba. Había un rocío. Entonces venían los científicos y decían, lo que Noé dice es imposible. Los científicos de ese tiempo, los químicos, los analistas de ciertos predicadores son exagerados. Estos siempre son locos. Exagerando que va a llover 40 días. Y entonces, pero viene y comienza a caer gota tras gota, gota tras gota, 40 días y 40 noches, hasta que llovió se dieron cuenta. Pero ellos estaban perdidos, no cuando comenzó a llover, sino cuando se cerró, ¿qué cosa? La puerta. Entre el cierre de la puerta y la lluvia, hubieron 7 días. Quiero ponerle rápidamente otro ejemplo. Vaya conmigo a Génesis 19. Quiero ponerle otro ejemplo. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? En Sodoma y Gomorra también hubo un tiempo de gracia, ¿sí o no? Claro que sí. Envió Dios al ángel, a Jesús con 2 ángeles, claro que sí. De paso, Jesús ya no llega, lo que llegan son los 2 ángeles. Porque previo a Sodoma hay una visita de Jesús a Manré. En Manré, Abraham tenía su finquita. Llega Jesús con 2 ángeles, pasa la tarde en Manré, comen, conversan y Abraham al final tiene un diálogo que no nos da tiempo. Génesis 19, por favor. Y Abraham intercede por su sobrino, que está ya metido en Sodoma, que nada tenía que estar haciendo ahí, pero por avaro, ¿verdad? Porque cuando estaba pobre estaba con el tío, cuando andaba dinero se separó. Y entonces note lo que dice. Vamos a Génesis 19. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y al verlos se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y dijo: mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y hospedéis. Podréis lavar vuestros pies y por la mañana podréis levantaros y seguir vuestro camino. Ellos respondieron: no, en la plaza nos quedaremos esta noche. Pero él insistió mucho con ellos y fueron con él y entraron en las casas. Él les preparó un banquete, coció pan sin levadura y comieron. Pero antes que se acostaran los hombres de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, cercaron la casa. Llamaron a Lot y dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a la puerta, cerró las puertas tras sí y dijo: os ruego, hermanos, que no hagáis tal maldad. No hagáis tal maldad. ¿Qué está haciendo allí Lot? Eso es tiempo de gracia. Es más, hasta les ofrece a las hijas, que ese fue un errorazo de él. No debió hacerlo, pero está batallando con ellos. Ahora, es interesante cuando la gente me pregunta por qué a veces en los pueblos se eliminaba hasta el más pequeño. Mire Sodoma, desde el más chiquito hasta el más grande, hasta el más viejo, todos corruptos. Y hermanos, ¿sabe qué comenzaron a hacer con Lot? Lo comenzaron a golpear. Y entonces dice el versículo 9, y ellos respondieron: sal de aquí. Y añadieron: este extraño vino a vivir con nosotros y habrá de erigirse como juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia ¿a quién? A Lot, y se acercaron para romper las puertas. Entonces desde adentro los hombres, que eran los ángeles, alargaron la mano, entraron a Lot a la casa y cerraron ¿qué cosa? Nuevamente, ¿se acuerdan de Noé? Noé cierra la puerta. ¿Cuántos días pasaron para que lloviera? 7 días. Aquí pasó una noche entera. Vienen los ángeles, les da un tiempo de gracia. Lot trata de razonar con ellos. No hay manera. Están decididos al pecado. Meten a Lot a la casa. Se cierra ¿qué cosa? ¿Saben una cosa? En ese momento ya estaban perdidos. Pero no cayó el fuego. Entre el cierre de la puerta y la caída del fuego hubo un tiempo. Miren lo que dice el texto.
Vamos a leer lo que dice. Vamos a leer lo que dice. Versículo 11. E hirieron de ceguera ¿a quiénes? A los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, y ellos se fatigaban, ¿por qué cosa? Increíble, recibiendo los juicios de Dios, y no qué cosa, y no se arrepentían. Hermano, porque cuando esa gente quedó ciega todo, ¿qué es lo que debieron de hacer, hermano? Caer de rodillas. Hermano, todo el pueblo ciego. Hermano, arrodillémonos, perdónanos, Señor. Pero no, hermano, aún ciegos que andaban buscando seguir haciendo la maldad, estaban más llenos de cólera. Como estaban ciegos, estaban con más cólera. Decían, este es el culpable. Así van a decir del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Cuando comiencen a caer los juicios de Dios sobre el mundo, van a decir, estos son los culpables. No se arrepintieron. No se arrepintieron. Y entonces dice la palabra de Dios, hermano querido. Note lo que dice la palabra de Dios, que se da hasta el día siguiente. Vamos al 17. Vamos al versículo siguiente. Cuando los hubieron sacado, dijo, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni te detengas en toda la llanura. Pero aquí era fue eso, en el versículo 15, el que les quería mostrar. Al rayar, ¿qué cosa? Al rayar el alba, los ángeles apremiaban a Lot, apresúrate. ¿Cuánto tiempo pasaron ellos en ceguera? Toda la noche. ¿Hubo arrepentimiento? No. ¿Cuánto tiempo pasaron los antidiluvianos sin llover? 7 días. ¿Hubo arrepentimiento en esos 7 días? No. Ambas generaciones son idénticas. Puerta cerrada, tiempo que siguió al cierre de la puerta, siguieron el pecado hasta que vino el fuego y los destruyó. Siempre Dios entrega un tiempo de gracia. Y sabe una cosa, así va a ser en el tiempo del fin. Cuando la puerta se cierra, ¿sabe lo que va a decir Dios? Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 22. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 22. Así como en Noé, 7 días, así como en Sodoma, 1 noche. Ojo con esto. Apocalipsis 22. Cuando la puerta se cierre en el cielo, cuando Jesús diga Jesús, ya no puedo interceder más. Porque ahorita Jesús es el abogado. Jesús es el intercesor. Apocalipsis 22:11. Mire lo que dice Apocalipsis 22:11. Aquí lo dice clarito. Apocalipsis 22:11. Vamos al 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo, ¿cómo está? ¿Cómo está el tiempo, hermano? Está cerca, mi querido hermano. Está cerca el tiempo. ¿Y sabes qué te dice Dios esta noche? No uses en vano la gracia. Oh, pastor, es que usted no sabe lo que he hecho. Pero hay gracia, hijito. Hay gracia, hijita. Pero no la uses en vano. Has caído, has pecado, has fallado, está bien. Pero Dios te ofrece la gracia. Pero le dice el Señor, pero por favor no la tomes en vano. Versículo 11, el que es injusto, siga haciendo ¿qué cosa? ¿Por qué lo dice? Si en la Biblia Él siempre dijo, volveos a mí, dejad vuestros caminos impíos. El Dios que en toda la Biblia ha pasado desde el Génesis diciendo, volveos a mí. Lo dice Él en Ezequiel, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío. Pero sabe, aquí ya terminó la gracia. El que es injusto, ¿qué dice? Siga siendo injusto. El que es sucio, siga ensuciándose. Y el que es justo, siga siendo justo. Y el que es santo, ¿por qué? Porque ya cada destino ha quedado sellada. A la par de Sergio se pondrá redimido o condenado. Pero eso ¿de qué depende? De si tú tomas la gracia o la desprecias. Mi hermano querido, estamos viviendo en los bordes de ese tiempo.
El tiempo del fin del tiempo de gracia ya ha llegado, hermano. ¿Qué está haciendo Jesús ahorita? 2 textos rápidos. Primera de Juan 1. Primero de Juan 1. Él está haciendo eso ahorita porque, hermano, caen los segundos en el reloj profético. Hermano, cayendo los últimos segundos. Y tú y yo no nos damos cuenta y queremos seguir en el pecado, lejos de Dios. Oye, hermano, no te das cuenta. Y por ahí te dicen, no, estás joven, hay que gozar. Esos alarmistas, no. Hermano, qué triste. Así le decían en Sodoma a la gente. Así le decían a la gente en los antediluvianos. Es que este no es exagerado, es que este lo de loco. Hermano, note lo que dice el libro de Primera de Juan. El capítulo, ¿qué está haciendo ahorita él? Capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, ¿qué cosa? Nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? ¿Cuánto es toda? Toda. ¿Que yo hice esto? No, toda maldad. Ahora es el tiempo de venir en confesión. Ahora es el tiempo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. ¿Por qué lo puede hacer ahora? El 2.1 te lo explica. Vamos al 2 y el versículo. ¿Por qué? Dice, confésalo ya. Veniste ya. No lo postergué. 2023, diciembre, que sea la fecha que cambió tu vida. Los planes que el diablo tiene para ti en Navidad, los abortas en el nombre de Cristo y tomas nuevos planes de bendición. El 2.1 lo dice. Mira lo que dice el 2.1. Hijitos, qué tierno nos trata. Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante ¿quién? A Jesucristo el justo. ¿Qué hay ahorita en los cielos? ¿Qué hay ahorita en los cielos? Y dice, ven a mí. Pero el tiempo se termina. El tiempo se termina. ¿Estamos de acuerdo? El tiempo se está terminando. Es ahora. Viene el día en que Él va a decir, bueno, señores, se acabó, consumado es. El que es sucio, sigue en el chiquero. Y el que está limpio, que se limpie más. Viene ese tiempo. Hermano querido, quiero invitarte a entonar un himno que dice eso. Vamos a estar de pie y vamos a cantar este himno. El tiempo se termina. Ponga, por favor, ahora sí puede ponernos. Tiene letra para que lo cantemos. Pongámonos todos de pie. El tiempo se termina. Querido hermano, este es un himno de una hermana adventista que dice una gran verdad. El tiempo se termina. La gracia se está terminando. Mi querido hermano. Dios está en los últimos segundos de la historia tratando de atraernos a Él. Dios está. Por favor, póngalo. Gloria a Dios. Por favor. ¿Dónde está? Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre. Una iglesia para todos. Dios ha mandado que seamos un pueblo diferente. El soberano del universo, creador del cielo y la tierra, ofrece sus criaturas caídas un pacto de amor. El restablecimiento en la relación de Dios y sus hijos. Nuestra iglesia es una comunidad que permite ayudarnos unos a otros a conocer más de Dios. La celebración del sábado es la señal de Dios y su pueblo.